Apreciado oyente, vamos a leer con la ayuda del Señor en el libro de Éxodo capítulo 12, versículo 1, una historia muy antigua, muy solemne, recordada hasta el día de hoy en la nación de Israel. Dice: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Fíjese que aquí hay una distinción en una casa. Quienes estuviesen en aquella casa estarían a salvo. Versículo 14, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Versículo 29, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Ahora leamos en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Hasta aquí está bien. Esperamos que el Señor nos ayude y prospere la lectura de su palabra. Amén. Hay una expresión que me ha llamado la atención en toda esta historia que hemos leído, y es lo que resalta el Espíritu Santo destacando: y aconteció a la medianoche. Fue un acontecimiento real, palpable. Marcó el corazón de la nación de Israel. Hasta el día de hoy se celebra en esa nación un memorial que les recuerda aquel día cuando, estando cautivos, siendo esclavos bajo el poder de los egipcios, Dios trajo libertad. Aquella noche aconteció para Israel lo que sería para su libertad. Pero mire, amigos, solemnemente aquella noche sucedió a los egipcios
lo que sería para su muerte. Y mire, amigo, Dios obra en favor de los que creen a través de la muerte del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo. Dios está trayendo salvación al que arrepentido de pecado cree en Él. Pero a través de aquella muerte, también Dios juzgará al mundo. Aquel varón que fue levantado en la cruz del Calvario será el mismo que se sentará como juez para juzgar al mundo con justicia. La muerte del Cordero de Dios, el Señor Jesucristo, obra para salvación y perdón de pecados para aquellos que se refugian en su sacrificio. Pero mira la muerte del Hijo de Dios. Para aquellos que rehúsan creer en Él, será la causa de su condenación por no creer en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquí está una cantidad de personas dentro de una casa. La noche está avanzada. Hoy hay millones de personas dentro de las casas. El cuadro de tristeza y de dolor es muy conmovedor en muchas casas. Algunos procuran ayudar a los más necesitados, pero del lado adentro, cada uno escribe su propia historia. Muchas de ellas tristes, penosas, pero la historia leída, lo que hemos considerado en esta escritura, nos presenta a un grupo de personas dentro de una casa donde había plena seguridad de salvación. Nos presenta a otro grupo de personas dentro de una casa donde había incertidumbre, donde había inseguridad, donde faltaban tan solo días, horas para la ejecución del juicio de Dios. Dios había hablado a Moisés: este mes, tómese cada uno de vosotros el 10 de este mes, un cordero por familia. El tiempo era corto, el plazo era pequeño. Todo iba a ocurrir dentro de ese periodo de tiempo, y el día 14, yo pasaré aquella noche. Y quisiera que consideráramos no solo lo que estaba ocurriendo dentro de aquella casa, que me parece tan precioso, solemne, considerar que allí había paz, seguridad, porque se estaba haciendo exactamente lo que Dios había dicho que se hiciera para la salvación de uno en aquel hogar. Amigo, hay salvación de parte de Dios para uno en tu hogar. Hay uno para el que Dios está hablando a través de su palabra en este momento, y tan solo haciendo lo que Dios ha determinado que hagas, cumpliendo cabalmente lo que Él ha dicho que debes hacer, hay seguridad, salvación para ti, si obedeces cumplidamente a lo que dice Dios. Pero quisiera que consideráramos
Hay una puerta que está marcada con sangre, pero quisiera que viéramos por un momento lo que estaba ocurriendo del lado afuera de aquella puerta. Allí, del lado afuera, había una atrevida rebelión. Me conmueve pensar que tantos estaban en aquellas casas tan tranquilos, ninguno se preocupó por aplicar la sangre del Cordero. Mira, para ellos, para ninguno de ellos, tenía valor el Cordero aquella noche. Para ninguno de ellos tenía valor la sangre aplicada para aquella noche. Para ninguno de ellos tenía valor la palabra que Dios había hablado. Yo pasaré aquella noche. ¿Sabes, amigo? Que para este pobre mundo se avecina una noche oscura en la cual el juicio de Dios descenderá contra los dioses de este pobre mundo, la idolatría, el pecado y la atrevida rebelión. Yo pasaré aquella noche. Mira, el apóstol Pablo nos habla en las Escrituras con claridad que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Está determinado ya. Él habría de pasar aquella noche y habían tantos que no estaban preparados. Habían tantos que no tenían al Cordero, que no estaban considerando que la voz de Dios era apremiante. Estaban viviendo las últimas horas de su vida. Del lado afuera de aquella puerta había una atrevida rebelión. El faraón había visto una y otra señal de parte de Dios. Pero dice la Escritura que el corazón de Faraón se había endurecido. Dios habría de sacar a la nación de Israel del cautiverio de Egipto, los iba a libertar aquella noche. Pero mira, aquella noche, el corazón del faraón y de cada egipcio estaba viviendo en la simpleza, en la frialdad. No aprobaban tener en cuenta lo que Dios decía. Se cernía sobre ellos el juicio de Dios como se cierne en esta hora para el pecador. Lo que Dios había determinado se habría de cumplir. La tristeza reinaría en el seno de aquel hogar. El hijo primogénito iba a morir porque no había sangre. Había una atrevida rebelión. Apreciado amigo, hay una sentencia sobre ti. Hay algo que está determinado de parte de Dios para ti, y Dios lo va a cumplir. Pero amigo, el otro lado de la historia de este pasaje nos muestra que también hay una promesa de Dios para ti. Hay una sangre que debe ser aplicada. Hay un cordero que tiene valor. Hay un Dios que está dando a conocer lo que es necesario que hagas para tu salvación. Qué atrevida rebelión. El pecador del lado afuera
no puede discernir, no puede contemplar, sus ojos están cegados y la noche se acerca. Se acercan las sombras, se acerca la muerte, el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Está determinado. La ira de Dios está sobre él. El fin de todas las cosas se acerca. Pero hay una atrevida rebelión. Hay un cordero que fue crucificado. Hay una sangre que fue derramada allí en lo alto de aquella cruz. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Del lado afuera de aquella puerta se derramó la sangre de un cordero. Eso no se aplicaba del lado adentro de la puerta, se aplicaba del lado afuera. Esto nos hace pensar en el testimonio público. Evidentemente, todos podían ver que había una sangre aplicada. Cada habitante de Egipto que pasara frente a aquella casa podía ver, aquí hay un hecho público. Hay algo que ha ocurrido del lado adentro de esa puerta. Hay convicciones firmes que les han llevado a tomar el cordero y degollar a aquel cordero y tomar su sangre y ponerla sobre aquel dintel y sobre aquellos marcos, aquellos postes. Leyendo esta escritura pensaba, ¿qué sería si el padre de familia de aquella casa no estaba dispuesto a dar su cordero a morir por el hijo primogénito? Con cuánta satisfacción el padre tomaría aquel cordero siguiendo las recomendaciones divinas y degollaría aquel animal, pensando en la vida del hijo en aquella casa. Mira, apreciado amigo, Dios está proveyendo salvación para ti, pensando en tu alma. Dios está proveyendo un cordero. Él envió a su Hijo amado. ¡Qué cordero de tanto valor para el Padre! Pero con cuánta satisfacción Él le entregó a morir. Oíamos en días pasados cómo Él quiso. Tanto como lo amó, tanto como se complacía en Él, quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento de la cruz. El Hijo de Dios murió por nuestros pecados. Pero mira, amigo, de nada valdría que aquel cordero muerto, aquel padre de familia, no hubiese aplicado la sangre. Eso sería tener por inmunda aquella sangre, pisotear, no valorar. Aquel padre aplicaba aquella sangre. Y mira, si tú no puedes mirar y valorar lo que Dios hizo en Cristo, entregándole a morir por nuestros pecados, tú estarás menospreciando, rehusando aceptar
lo que en Cristo Dios está proveyendo, pensando en tu alma, entregó al Cordero. Si tú no aplicas ese sacrificio, esa sangre por la fe, no vienes creyéndolo, deseando que eso se haga patente en la vida tuya, amigo, tu historia sería la del otro hogar de los egipcios. No hubo una casa donde no había un muerto. Pero mira, en aquella puerta había sangre. Esto deja claro a los ojos de todos que el Cordero murió. Mira, amigo, no pierda su tiempo buscando la religión verdadera. No pierda su tiempo preguntándose cuál será el verdadero camino, la verdadera doctrina. Amigo, mire claro e identificable. No es algo oculto a los ojos de la humanidad. Es identificable. Cristo murió, su sangre. En aquella puerta habían evidencias de que sí había muerto el Cordero. Mira, las Escrituras nos muestran que sí murió Cristo. Eso nos da la confianza. Aquel que cree puede confiar que Él que murió para que yo no muriese. Había sangre, pero otra cosa que había en aquella puerta era una señal. Mira, fue exhibido públicamente el amor de Dios, como si fuera en lo alto, evidente, público, una señal. Dios está publicando. Dios está mostrando a los ojos de todos su amor para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Pero en aquella puerta había las pruebas de que había un sustituto, uno que murió en lugar del que ahora estaba adentro con vida. Mira, ese es el gozo de la salvación. El Cristo que murió ocupó el lugar mío. Mira la noche oscura que se acerca para este mundo. Ya no trae a mi corazón angustia. Hay sangre que fue derramada por un Cordero perfecto, Cristo. Murió por mí. Esta confianza me hace estar seguro, satisfecho, tener el gozo en el alma de que la condenación no es para mí. Eso es fe, amigo. Dios espera de ti que con una fe sincera apliques la sangre del Cordero a tu propio corazón. Pero allí, en aquella puerta, había una señal clara de salvación. Salvación y paz buscando. Vengo yo a tu cruz. En tu muerte estoy confiando. Sálvame, Jesús, escribió un poeta, querido amigo. Este precioso Cordero que fue inmolado, que vive, que resucitó hoy, Él puede ser tu sustituto. Hoy, amigo, tú puedes ser salvo y experimentar el gozo de los que están dentro, del lado adentro de la puerta de la salvación. El Señor te ayude a ser salvo, creyendo en el Cristo, creyendo en Él de todo corazón. Tú puedes ser salvo en este instante, amigo. Creyendo en Él de todo corazón, dejando afuera tu atrevida rebelión, dejando atrás la insensibilidad
ante lo que Dios está demandando que debes hacer, tú puedes ser salvo hoy mismo. El Señor te ayude y Él prospere su palabra.